Nosotros debemos estar claros, hermanos, que pase lo que pase, acontezca lo que nos acontezca, el amor de Dios nunca se va a separar de nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Es uno de los mensajes también del Evangelio, que si usted ha sido llamado por Dios, si Cristo ha muerto por ti en la cruz, ha derramado su sangre, vino desde el cielo a rescatarnos, Él no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda ni en el dolor, ni en la amargura, ni en la depresión, ni en la tristeza, ni va a dejar ni permitir que nos perdamos, mucho menos en la derrota, sino que vamos a leer más bien lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Mire esta verdad profunda que el Señor nos recuerda en este fin de año, pero que no es solo para recordar solamente en el culto de fin de año, o porque es acción de gracias, o porque estamos hablando de la fidelidad de Dios, sino que es una verdad que debemos recordar todos los días. Vamos a leer entonces en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Son 11 versículos y vamos a leerlos. Allí usted puede apoyarse de la pantalla, o si trajo su Biblia puede leerlo desde su Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos, para todos nosotros el día de hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora mire el versículo 35, cómo lo señala. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregúntale al que tiene a su lado, ¿quién te separará del amor de Cristo? Ahora usted póngale un motivo terrible que usted diga, esto no, pero esto sí. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, hermanos? Pregúntese por un momento. Bueno, Pablo, hace muchísimos años, 1000 y pico de años, se hizo esta pregunta y la respondió. Y él preguntó, ¿quién nos separará? Lo dice en plural, a todos nosotros del amor de Cristo. Y nos da una lista. Mire la lista que aparece acá: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Terrible, ¿verdad? Pero la verdad sigue. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si queda algo fuera de la lista, él dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira esta profunda, gloriosa y firme verdad y firme recordatorio de que nada nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y a mí me gusta mucho este capítulo 8 de Romanos, porque me llama mucho la atención que, si usted se da cuenta, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, el apóstol Pablo empieza hablando y diciendo que para los creyentes no hay condenación. Y termina diciendo en el versículo 39, el último que acabamos de leer del capítulo 8, que no hay separación. Entonces estas son dos verdades en las que nosotros debemos afirmarnos cada día, porque solamente las verdades de Dios y las promesas de Dios que están contenidas en su palabra y reveladas para nosotros son las que nos van a sostener en el día malo.
son las que nos van a sostener en el día del dolor, en el día de la tristeza, en el día de la soledad, en el día que te traicionaron, en el día que te dieron la espalda, en el día que te dejaron, en el día que fracasó un negocio, en el día que partió un familiar o cualquier cosa que nos suceda. Debemos estar firmes y anclados en esta gran verdad. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuál es la verdad? Que todos los que estamos acá reunidos, esto que está acá, es solamente una escena que no representa, o sí representa, pero en cuanto a cantidad, solamente el 0,1% de lo que vamos a vivir en el cielo. Lo que estamos haciendo hoy acá es solamente un adelanto de lo que nos espera en gloria en Cristo Jesús. Pero entonces, mientras estamos en esa espera y en este peregrinaje, nos van a suceder muchas cosas. Y les decía que en este año, si empezamos a preguntar y a entrevistarnos cada uno de nosotros, todos tenemos experiencias, como les decía, buenas y otros no tan buenas. Pero hermanos, la otra buena noticia del Evangelio es que si nosotros estamos en las manos de Dios, si tú y yo verdaderamente, sinceramente hemos entregado nuestro corazón a Cristo, ¿sabe qué dice allí la palabra de Dios? Bueno, primero que Cristo es tu Señor, que Cristo es tu Salvador, y que si estamos en las manos de Él, entonces estamos en el plan de Dios. Y entonces ahora todo lo que nos acontece, todo lo que nos ocurre, como dice el versículo 28, nos va a ayudar para bien. Para el creyente, hermanos, todas las cosas cooperan, ayudan para bien, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Hermanos, cerramos un año y el corazón naturalmente hace un balance, hacemos un examen. Alegrías, pérdidas, oraciones respondidas, otras que aún esperan. Algunos llegan agradecidos, otros cansados, otros heridos, pero Pablo escribe en Romanos 8, no desde la comodidad, sino desde la convicción profunda de que Dios es fiel, aun cuando la vida es dura. Dios es fiel aun cuando la vida y las circunstancias nos golpean fuertemente. Este pasaje, este texto enseña que nuestra esperanza no está tanto en cómo o cuánto gané en este año, cómo me fue en este año. No está tanto centrada la esperanza en ello, sino en quién ha estado con nosotros todo el año. Porque podemos ganar todas las cosas, tener todos los triunfos en las áreas de nuestra vida en este año, pero si Dios no ha estado con nosotros, de nada nos va a servir, dijo el apóstol Pablo. ¿De qué me sirve ganar todas las cosas en este mundo, verdad? Y perder mi alma. Entonces lo importante no es tanto cómo nos fue, sino si verdaderamente la presencia de Dios estuvo con cada uno de nosotros. Como primer punto vamos a ver, Dios es fiel en su propósito, aun cuando no entendemos el proceso. Eso es común. Somos creyentes, estamos en la iglesia, oramos, cantamos, somos fieles a Dios, servimos al Señor, ¿verdad? O nos esforzamos por serle fieles a Dios. Y de repente en algún momento de la vida algo no ocurrió como queríamos, como lo planeamos, ¿cierto? Y a veces no entendemos por qué pasa esto y nos cuestionamos a nosotros, incluso indirecta o directamente cuestionamos a Dios en el popular ¿por qué? Y sentamos a Dios en un interrogatorio, pero ¿por qué me pasó esto, Dios? Pero tú, ¿por qué en el año tal permitiste esto? Pero Señor, si yo estaba firme en esto y aquello, pero Señor, ¿por qué se me cerró la puerta? Y muchas y tantas preguntas que nosotros nos hacemos y que aún no entendemos, pero que al final del camino Dios está cumpliendo un propósito. Dios nos está direccionando como aquel barco, ¿cierto? Cuyo capitán es Dios, que a pesar de la tormenta, que a pesar de que por las circunstancias de la fuerte brisa el barco se desvía por un lado, el barco está que se hunde y está que se ahoga y se va por aquí, se va por allá y le entra el agua y hay desastre por dentro. Si el capitán de tu barco es Dios, no va a haber inundación, no va a haber un problema que nos pueda hundir en su totalidad, que nos pueda destruir. Y a veces no entendemos el proceso, pero a los que aman a Dios, todas las cosas, dice Pablo, nos ayudan para bien. Pablo no dice que todas las cosas deben ser buenas o sean buenas, sino que Dios las hace, las permite para cooperar para el bien. Y el bien de Dios para nosotros, hermanos, muchas veces no es propiamente nuestra comodidad.
no es propiamente nuestra comodidad. Muchas veces yo diría que el 90% del plan de Dios es incomodidad para nosotros. Porque no entendemos, pasan cosas, nos golpeamos, ¿verdad? La vida nos golpea, las situaciones, a veces se nos cierran puertas y pasan cosas, pero no necesariamente o propiamente ese bien de Dios es propiamente nuestra comodidad. Ojo, no estoy diciendo que no sea nuestro bienestar. Comodidad y bienestar son diferentes. Comodidad y bienestar son diferentes. Para nuestro bienestar sí, obviamente, Dios está cuidando nuestro bienestar cada día. Sino que todas estas cosas que habla la Biblia acá cooperan para nuestro bien. ¿Cuál bien? El bien que habla Pablo es conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el bien que habla la Biblia. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es el propósito? Lo leímos ahora. Que seamos conformados a la imagen de Cristo. Es decir, que todas las cosas que nos pasen moldeen nuestra vida, nos ayuden a depender de Dios, nos ayuden a conocer más del Señor. Nuestras vidas sean santificadas, sean pasadas por el fuego de la prueba para que nosotros seamos conformados, moldeados, ¿verdad? Cada día a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Si usted se pone a pensar todas las cosas que el Señor pasó, todas las cosas que el Señor atravesó, dice que le enseñaron obediencia. Cristo es obediente desde la eternidad hasta la eternidad del Padre, pero obediencia en la carne, en la misma carne en que está usted y estoy yo, es decir, en este cuerpo aprendió el Señor Jesucristo, o más bien experimentó en carne a ser obediente a través de muchas aflicciones, dice la Biblia. Entonces, hermanos, aquí vemos la fidelidad de Dios. Dios es el que llama, es el que justifica y es el que glorifica. Y todo está en tiempo pasado en la mente de Dios, pero el propósito ya está cumplido en nosotros. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, nada nos podrá separar del amor de Dios, y Dios no va a dejar una obra que comenzó inconclusa. No la va a dejar por la mitad. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, porque su fidelidad es eterna, desde siempre y para siempre, al igual que su amor. ¿Qué dice la Biblia? Que con amor eterno te he amado. Con amor eterno el Señor nos ha amado, y por eso ha preparado todas las cosas para nuestro bien. Ese bien es el propósito de Dios, que es santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. Como punto número 2, Dios es fiel y defiende a sus hijos con gracia victoriosa. Punto número 1, estuvimos hablando, Dios es fiel en su propósito, aun cuando no entendemos el proceso. Debemos descansar en el Señor, depender de Él. Punto número 2, Dios es fiel y defiende a sus hijos con gracia victoriosa. Mira el versículo 31 al 34, cómo dice el Señor allí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién podrá derrotarte? ¿Quién podrá destruirte? ¿Quién podrá opacar? Aunque quieran estorbar, sí, pero opacar. ¿Quién podrá opacar el plan, el propósito de Dios en tu vida y en mi vida? Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿quién podrá en contra nuestra? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que fue ese pueblo geográfico escogido por Dios, pueblo geográfico, ¿verdad? Porque ahora el pueblo escogido por Dios es toda la iglesia en todo el mundo, ese es ahora el verdadero Israel. Pero en el antiguo pacto, que era el pueblo geográfico de Israel, fue el pueblo que Dios escogió de ahí, ¿verdad? Vienen las promesas, los pactos de Dios para con nosotros. El pueblo fue perseguido, por todos lados fue perseguido. Los paganos querían destruir, los dioses falsos, destruir al pueblo de Israel, y Dios no lo permitió. Incluso recuerden que fueron perseguidos cuando salieron de la tierra de Egipto, que estaban esclavos, y los faraones y todos los carruajes y todo el ejército perseguían al pueblo de Israel, y Dios siempre los defendió, aunque sufrieron, aunque dieron 40 años vueltas en el desierto. Dice que en el día una nube les tapaba el fuerte sol, y de noche una estrella, una luz los iluminaba para seguir el camino. Sus vestidos no se desgastaban y su calzado tampoco se desgastaba. Ahí estaba la providencia y el amor de Dios. Aunque ellos sufrieron. Ellos sufrieron en el camino, pero nunca Dios los dejó del todo.
tenían maná del cielo. Cuando no tenían aguas, Dios permitió que saliera agua desde una peña. Era Dios cuidando a su pueblo en todo momento, preservando a su pueblo. Y ese mismo Dios que hizo eso con Israel es el mismo Dios que está haciendo eso con nosotros mismos. O mírese usted mismo y retroaliméntese de todo este año de cuántas cosas Dios nos ha guardado. Usted dirá, sí, pero he sufrido. Sí, claro, y es que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero hoy, si estamos en pie, si hoy estamos aquí, si estamos con vida, si estamos aún con fe, si estamos aún con esperanza, es porque Dios nos ha preservado, es porque Dios es fiel para guardar, para proteger, ¿verdad? Para sostener con gracia victoriosa a todos sus hijos. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién en contra nuestra? Y él dice en el versículo 32, el que no escatimó, es decir, el que no se reservó a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínense, Dios entrega a su hijo, no lo reservó, no se lo guardó, no dijo, no, es que este es mi hijo amado y yo lo amo tanto que lo voy a dejar allí y que el mundo se pierda y que todo el mundo para el infierno. Pues Dios pudo haber dejado simplemente las cosas así y eso hubiese sido justicia, pero no escatimó a su hijo, es decir, entregó lo más valioso, lo más preciado, lo más costoso, si queremos decirlo así, del cielo, que no tiene valor, un valor incalculable obviamente. Si lo entregó a él, si entregó a Cristo, a su hijo, su hijo unigénito para sufrir, y ya el Padre obviamente sabía todo lo que iba a ocurrirle a Cristo por nosotros, sus padecimientos y sufrimientos. Ahora, ¿será que le quedará grande a Dios? ¿Será que Él estrechará su mano? ¿Será que Él se reservará con Cristo todas las cosas? Si nos entregó lo más grande, lo más preciado. Y aquí lo está diciendo Pablo. Si no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ese con Él todas las cosas es la provisión suficiente, las circunstancias suficientes, pero con ellas la gracia suficiente y la misericordia suficiente para Él cumplir su propósito en nosotros. El propósito de Dios es preservarnos en esta vida, santificarnos a la imagen de Cristo y por último glorificarnos, es decir, darnos cuerpos glorificados. Eso quiere decir glorificados, cuerpos transformados. Pero mientras estamos en este mundo, hermanos, Dios permite las pruebas, permite las adversidades, no como una demostración de que Dios no nos ama, no como una demostración de que ese es el abandono de Dios cuando estamos en situaciones difíciles, sino más bien que estos desiertos que atravesamos en nuestra vida son para que nosotros precisamente no desmayemos. No es para que seamos destruidos, sino para que podamos depender cada día más de Dios. Dios a veces nos deja sin recursos, y no hablo de recursos económicos propiamente. A veces estamos sin fuerzas, a veces la fe menguó, pero bastante que la llama se ve muy bajita. A veces el deseo por Dios mengua, quizás el apetito por Dios, y muchas cosas y tantas. Pero eso es para nosotros darnos cuenta que no hay nada en nosotros en lo cual podamos confiar y en lo cual podamos ser sostenidos. En nosotros. No hay nada en nosotros. De nuestra cuenta, ¿verdad? Es para darnos cuenta que dependemos de esa roca inconmovible que es Cristo, nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestra vida. Depende de la gracia de Dios. Cada prueba es para mostrar la fidelidad de Dios. Cada prueba que atravesamos, quizás durante todo este año, fue para enseñarnos a depender más de Él, para crecer en esa confianza en el Señor, para saber que dependemos definitivamente del Señor y no de nosotros mismos. Si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas necesarias para su propósito? Cristo murió, resucitó e intercede por nosotros delante del Padre. Como tercer punto, Dios es fiel en medio del sufrimiento y no abandona a los que son suyos. Dios es fiel en el sufrimiento y no abandona a los que son suyos. ¿Cuántos son del Señor en esta mañana?
Amén. Somos del Señor, somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Dios es fiel contigo en medio del sufrimiento y no abandona a los que son suyos. Mira lo que dice versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica, el que nos justificó, el que nos salvó, el que nos perdonó. Es decir, en Cristo queda anulada toda acusación que nos era contraria. ¿Quién es el primero que nos acusa? Satanás, que es por excelencia el enemigo más poderoso, se puede decir así. Obviamente digo poderoso, no que tenga un gran poder que sea mayor que el de Dios o algo, obviamente no, pero sí tiene un poder engañoso. Y ese enemigo más poderoso o más peligroso que tenemos es Satanás. Él es el primero que nos acusa, que nos señala. Pero entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que aunque Satanás quiera presentarse delante de Dios, ¿se acuerdan? Cuando se presentó con Job, en el caso de Job, se presentó delante de Dios, Dios, Señor, pero quítale todas las cosas para que veas cómo reniega de ti. Haz todo lo que quieras con él, pero no le quites la vida. Lo enfermó, le quitó la familia, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó la ganancia, le quitó el trabajo. No le quitó la vida, obviamente, porque Dios no lo permitió. Pero así Satanás se presenta delante de Dios a acusarnos. No hay ninguna acusación que sea válida en contra de nosotros, porque ¿quién acusará? Cristo nos justificó. Ya Él recibió todas las acusaciones por nosotros. Y quizás en nuestra vida cotidiana la gente nos acusa de muchas y tantas cosas, ¿verdad? Hay acusaciones por aquí, por allá, en el trabajo nos señalan, en la casa nos señalan, en todas partes nos pueden señalar, hermanos. Pero debemos tener claro que en Cristo hemos sido salvados, en Cristo hemos sido justificados. ¿Quién nos acusará? No hay acusación válida que pueda opacar, como ya les dije, el propósito de Dios, o que pueda condenarnos, incluso porque el Señor ya pagó. Satanás no puede acusarnos delante de Dios, de manera que Dios entonces se arrepienta de habernos salvado y diga: sí, está bien, vamos a condenarlo. No va a pasar así en el Señor. Él es fiel en medio del sufrimiento y no abandona a los suyos. La fidelidad de Dios no consiste en ausencia de pruebas. Este es otro punto importante. La fidelidad, el amor de Dios no consiste, no se basa en ausencia de pruebas, sino en presencia y gracia constante, permanente y disponible para nosotros en medio de las pruebas. Voy a repetirlo: la fidelidad de Dios no consiste en ausencia de pruebas, sino en presencia y gracia constante, gracia disponible, permanente y disponible para nosotros. El Señor no prometió que no atravesaríamos pruebas. El Señor no prometió que no atravesaríamos el fuego. El Señor no prometió que no atravesaríamos las aguas, los mares, los ríos, ¿cierto? Sino que Él prometió estar con nosotros en el fuego, en el agua, estar en la tormenta, en la turbulencia, en la aflicción, en la tristeza, en el dolor. Eso sí lo prometió el Señor. Porque la vida cristiana no es ausencia de problemas, todo color de rosa, todo chévere, bonito, todo bacano, ¿verdad? Sino que es una vida donde vamos a atravesar aflicciones. La Biblia dice que es necesario que el pueblo de Dios llegue a la vida eterna a través de muchas aflicciones. Pero hermanos, la confianza está en que en todas ellas Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros. Y no solamente como una frase cliché: Dios está conmigo, Dios está contigo, sino que es una verdad a la que debemos acudir cada día en los momentos de prueba, de sufrimiento y de dolor. El mensaje de la Navidad que se celebraba hace poco, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje verdadero? Emmanuel, que significa Dios con nosotros y Dios en nosotros. No es solo con nosotros, sino en nosotros. Dios se encarnó, Dios habitó, Dios caminó entre nosotros y ahora subió al cielo, pero nos dejó a su Espíritu para ayudarnos, para fortalecernos en todo momento, amados hermanos. Como punto número 4 y último, Dios es fiel hasta el final. Dios es fiel hasta el final, no a mitad de camino, no solamente por 1 año o 2 años. La fidelidad de Dios no tiene
fecha de vencimiento ni tiene límite. Dios es fiel hasta el final, nada puede separar al creyente de su amor. Entonces, hermanos, después de que Pablo está preguntando si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si no escatimó a su Hijo, ¿cómo nos dará todas las cosas? ¿Quién nos acusará? Nadie podrá hacerlo con efectividad. ¿Quién condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y luego Pablo entonces viene esta gran pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Dios no es un amor humano. El amor humano se cansa, se debilita, se agota y abandona. Ese es el amor humano. Depende mucho de las emociones, ¿verdad? Si estamos bien, si estoy bien o algo, marcho bien, si no, no marcho tan bien. Pero gracias a Dios que el amor de Dios no es un amor emocional. Porque si fuera emocional, entonces Dios cada ratito hiciera esto: te suelto, te sujeto, te suelto, te sujeto, te sostengo, quito mi mano. Estuviera haciendo Dios así. Nosotros en la mano de Dios, acá, bien, chévere. Pero entonces Dios es emocional y se arrepintió hoy, entonces nos hace así. Pero hoy Dios amaneció de buenas pulgas, como dice la gente, y Dios hizo así. Pero hoy Dios amaneció un poquito amargadito, amaneció como amargadito, como de mala cara, entonces Dios hace así, y así, entonces vamos al suelo, arriba, al suelo y arriba. Aunque nuestra vida efectivamente va así, ¿a quién no lo ha pasado, verdad? Quizás este año fue así para nosotros, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, financieramente, laboralmente. Sí, ese es el ciclo de la vida. Pero nunca, hermano, Dios va a hacer esto. Nunca nos va a desechar, no nos ha desechado. Dependemos y estamos en las manos de Dios. Un amor fiel, un amor eterno, un amor verdadero, un amor prometido, un amor cumplido, un amor derramado para nosotros, disponible para cada uno. Y por eso Pablo puede decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Sigue la lista del versículo 37 y dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel, o por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Hemos vencido ante la desnudez, espada, problemas, persecución, ¿cierto? Somos vencedores porque Cristo ya atravesó todas esas cosas y venció. Y el versículo 38 cierra con broche de oro, le pone el moñito a esta promesa y dice: por lo cual estoy seguro. Hermanos, miren la seguridad de la salvación. Por lo cual estoy seguro. Lo dice Pablo y él no se lo inventó. Pablo estaba siendo inspirado por Dios. Él no dijo: no tengo nada que hacer, voy a escribir cualquier cosa ahí, un parlamento ahí, cualquier cosa que se me ocurra, y voy a enviar la carta a los romanos y no hay, vamos a llenar este espacio como sea, vamos a inventarnos que nada nos podrá separar. No es un invento, no fue por impulso de Pablo, sino que fue con base a su experiencia, obviamente, e inspirado por el Espíritu de Dios. Dice: estoy seguro. Dígale que tiene a su lado: ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Seguro de qué? ¿Estás seguro? Por lo cual estoy seguro, ya para ir cerrando, de que ni la muerte, que era tan creyente, tan cristiano, y se murió y tuvo un accidente y tuvo aquello y lo otro. Pues hay un misterio, ¿cierto? Es un misterio. La muerte es una realidad. El cómo y por qué, pues a veces es un misterio, pero la muerte es una realidad. Era tan creyente, tan aferrado a Dios, y mira lo que le pasó. Bueno, si eso es lo más grande y lo más trágico que nos puede pasar, ni la muerte nos podrá separar. Ni la vida. Cuando dice vida, es la vida y todas sus implicaciones. ¿Qué es la vida? Aquí nos quedamos, ¿cierto, hermano David? Hablando de la vida. ¿Qué es la vida? Nos quedamos, mejor dicho, hasta diciembre del otro año, hablando todo lo que implica la vida. La vida no es solamente respirar y abrir los ojos, todo lo que implica la vida: problemas, alegría, tristeza, llorar, reír, de todo. Bueno, ni la muerte, que puede ser lo máximo que uno diga: no, entonces se murió porque Dios no lo ama. No, es creyente, está con Dios, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida con todas sus implicaciones, ni ángeles,
ni ángeles, ni los principados, ni potestades. Es decir, ni nada de lo que tenga algún tipo de autoridad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, ni cuando estoy en lo alto, ni cuando estoy en lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y por si falta algo, es que le faltó algo a Pablo, él dice, ni ninguna otra cosa creada, nada de lo creado nos podrá separar, ni de lo creado visible, ni de lo creado invisible, ni demonios, ni espíritus, ni Satanás, ni nada, absolutamente nada nos va a poder separar del amor de Dios. El amor de Dios es inquebrantable, somos inseparables. Más bien, Dios es para nosotros inseparable, porque nosotros muchas veces nos queremos como que separar, como que nos queremos desviar, como que queremos tomar otro rumbo, como que queremos dar un paso al costado. Pero a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, damos gracias a Dios que Él ha prometido amarnos, estar con nosotros y que nada nos separe de ese amor de Dios que es en ¿quién? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Entonces recordemos esta verdad. Concluyo diciendo, ya al llegar al final de este año, hermanos, no lo hacemos con un triunfalismo vacío. El Evangelio no es un triunfalismo vacío. Miramos atrás y reconocemos que no todo fue fácil. ¿Quién la tuvo fácil este año? De hecho, el que alce la mano ya está en cuerpo transformado y glorificado. Ninguno la tuvimos fácil este año, ninguno. Hubieron luchas que no esperábamos, oraciones que parecieran no tener respuesta inmediata, lágrimas que solo Dios vio. Sin embargo, hoy podemos confesar con una fe firme, con una fe madura, que Dios estuvo presente en cada etapa de nuestro camino. Romanos 8 no nos promete una vida sin sufrimiento, o más bien diría, el Evangelio no nos promete una vida sin sufrimiento, pero sí nos asegura algo infinitamente mayor. Nunca estuvimos fuera del propósito de Dios. O sea, nada de lo que nos ocurrió estuvo fuera. Dios no perdió el control de tu situación, de tu vida, por más dura y cruel que hubiese sido. Todo lo bueno y lo difícil, lo que entendimos y lo que no entendimos, ha sido tomado por la mano soberana de Dios para cumplir sus designios eternos en nosotros. La fidelidad de Dios no se mide por la ausencia de problemas. Entre menos problemas, Dios más me ama. Entre más plata yo obtenga, Dios más me ama. Entre más bendiciones vengan a mí, Dios más me ama. No, el amor de Dios no se mide por nada de lo que en este mundo, ¿verdad?, tengamos o no tengamos, ni por la ausencia de problemas, sino por su presencia constante y su obra transformadora en medio de ellos. Hoy podemos afirmar con convicción que no somos un pueblo abandonado, que no somos unos hijos huérfanos, que no tenemos un padre ausente. Podemos afirmar esa verdad. No somos un pueblo abandonado, sino un pueblo amado, guardado y sostenido por la gracia de Dios. Si el Padre no escatimó a su propio Hijo, si Cristo está intercediendo por nosotros, y si el Espíritu Santo nos ha sostenido aún cuando nuestras fuerzas se agotaron, entonces hay una verdad que permanece firme. Nada nos ha separado ni nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este año nos ha recordado que nuestra seguridad no está en las circunstancias ni en nuestros logros, ni en nuestra fuerza espiritual, sino en la fidelidad de Dios que cumple lo que promete. Él empezó la obra, Él la ha sostenido, la sostendrá, Él la llevará a su consumación. Por eso podemos decir que cerramos este año, ¿verdad?, este ciclo, no con temor, sino con esperanza, no con resignación, sino con confianza, no con el corazón cansado, sino con nuestra alma reafirmada y fortalecida en Cristo. Que al entrar a este nuevo año, hermanos, 2026, que ya está a la vuelta de la esquina, la otra semana, lo hagamos con esta certeza y con esta esperanza grabada en lo más profundo de nosotros,
somos más que vencedores, no porque siempre ganemos, sino porque pertenecemos al Dios que jamás pierde. Por eso somos más que vencedores. Dios no pierde batallas, no pierde luchas, no pierde, no es un Dios perdedor, ¿verdad? Sino que es victorioso para con nosotros. Caminemos hacia adelante sabiendo que la gracia que nos trajo hasta aquí será la misma gracia que nos llevará más allá, hasta que su propósito se cumpla plenamente en nosotros. A Él sea la gloria hoy y por toda la eternidad, hermanos. Amén. Le invito a colocarse sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana. Luego vamos a tener un desayuno. Vamos a hacer la oración y vamos a orar por los alimentos. Luego vamos a tener también